Listo. Entonces, la clase pasada, digamos que terminamos las medidas de tendencia y las medidas de localización. Estamos trabajando las medidas estadísticas, porque claro, ya trabajamos las tablas, ya aprendimos a trabajar con las frecuencias absolutas, relativas, las frecuencias acumuladas, ya aprendimos a interpretar las salidas de esas tablas, hicimos un par de gráficos. Luego nos metimos con las medidas estadísticas. Dijimos que vamos a trabajar medidas de cuatro tipos. Medidas de tendencia, que ya las hicimos, la media, la mediana y la moda. Vimos cómo se podían calcular esas medidas en diferentes instancias y bajo diferentes contextos. Una para datos agrupados, para datos brutos sin agrupar, que si tengo una tabla o que si tengo los datos uno por uno. Bueno, vimos como las propiedades de las medidas. Luego vimos las medidas de localización, o sea, los percentiles. Vimos para qué servían, cómo se interpretaban. Y hoy en particular vamos a gastar toda la clase trabajando con las medidas de variabilidad. Hoy vamos a ver como unas 7 medidas, unas derivadas de otras, o sea, como que al final sigue, es como la misma medida, pero transformada. Pero el significado siempre es el mismo. Lo que queremos es una medida que cuantifique la homogeneidad o la heterogeneidad de los datos. Queremos una medida que cuantifique qué tan variables son los datos, que cuantifique la dispersión, la volatilidad de los datos, qué tan concentrados están los datos en la base. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre eso. Recuerde que todo el material, todo lo que hagamos hoy, tanto en R como en el tablero, como el video, lo va a tener usted disponible en Moodle tan pronto terminemos. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacerle. Voy a compartir aquí pantalla para iniciar. Em, Listo. Entonces, las primeras medidas con las que vamos a arrancar ya son medidas que de alguna manera usted conoce, ya son medidas que usted ha visto en algún momento. Así que voy a arrancar de una vez aquí en mi tablero haciendo un par de explicaciones. Bueno, entonces permítame aquí, yo me organizo. Voy a cambiar acá de color. Listo. Entonces, bueno, el gran título de hoy son las medidas de variabilidad o dispersión, si usted quiere decirlo así. Variabilidad. Si alguien tiene problemas viendo o algo, yo puedo escribir más grande, no hay lío. Entonces, medidas de variabilidad. Entonces vamos a ir enumerándolas y vamos a ir viéndolas en un casito, digamos, chiquito porque son poquitos datos, pero si usted entiende este caso, créame que ya lo entiende todo. Solo que no quiero hacerlo con un conjunto de datos muy grande porque la primera vez, mientras usted coge el concepto, es importante que pueda ver los datos y pueda interactuar con ellos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Hay una medida, la primera medida con la que vamos a trabajar hoy, usted ya la conoce. La primera medida se llama el rango. El rango ya se cruzó en el camino hace unas cuantas clases. Rango o recorrido. Esta es una medida muy natural, es una medida que ya hemos visto antes cuando estábamos categorizando las variables cuantitativas. Entonces, cuando trabajamos con el rango, que recuerde, lo vamos a simbolizar con la letra R mayúscula. Lo que nosotros dijimos es, ok, cuando voy a construir una tabla de frecuencias, lo que yo quiero hacer es
lo primero, una de las primeras cosas que necesito hacer para poder hacer los intervalos es calcular el rango. Y cuando hicimos el rango, lo que dijimos es, ok, lo único que tengo que hacer es coger el máximo, el valor más grande de los datos, o sea, X max, y restarle el mínimo, o sea, el valor más chiquito de los datos. Entonces, usted me dirá, bueno, ok, este rango es la distancia, es la longitud que hay desde el valor más pequeño de la variable hasta el más grande de la variable. Es como todo ese recorrido, por eso se llama así. Es toda esa longitud. Entonces usted me dirá, pero ¿por qué el rango se puede utilizar como medida de dispersión? Y la respuesta es sencilla, es directa. Claro, si los datos están concentrados, o sea, si los datos están cerquita uno del otro, si los datos están de alguna manera eh, muy parecidos, si son homogéneos, pues la distancia entre el mínimo y el máximo va a ser una distancia pequeña. ¿Por qué? Porque los datos están unos muy cerquita de los otros. Entonces, el rango va a va a ser un valor chiquitico. Eh, um, Imagínese, por ejemplo, unos cuantos datos, aquí los estoy poniendo en unos punticos. Si usted tiene unos cuantos datos que están cerquita los unos de los otros, aquí pegaditos, em, entonces el rango, la distancia entre el mínimo y el máximo es un valor chiquito. Mientras que si usted tiene unos datos que están alejados, unos datos que tienen más heterogeneidad, que son menos concentrados, que están, digamos, más separados los unos de los otros, pues el rango, o sea, la distancia entre el máximo y el mínimo va a aumentar. O sea que el rango, o sea que el rango es una medida que le dice a usted, sí, qué tan separados están los datos. Es exactamente eso, qué tan separados están los datos. Entonces, por eso es que escribimos esto. El rango, mire cómo se escribe. El rango, se escribe esta letra griega como alfa, es directamente proporcional a la variabilidad de los datos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que entre más pequeño sea el rango, más pequeña va a ser la variabilidad. Entre más grande sea el rango, más grande es la variabilidad de los datos, de los datos. Entonces, es una medida, digamos, fácil de calcular. Usted solamente necesita el máximo, solamente necesita el mínimo. Y de alguna manera, eh, am, pues usted simplemente quiere ver con esta medida desde dónde hasta dónde van los datos, o sea, qué tan separados están. Es todo, es todo. Entonces, mire, este rango, que es el máximo y el mínimo, tiene otra característica que estoy seguro usted ya ha visto, y es que, claro, el máximo es el máximo de la variable, el mínimo es el mínimo de la variable. O sea que al hacer la diferencia le quedan las mismas unidades de medición de la variable original. Entonces, si usted está trabajando con peso, por ejemplo, en kilogramos, pues el rango está dado en kilogramos. Si usted está trabajando en grados centígrados, pues su rango está dado en grados centígrados. Si su variable es un tiempo, pues son las unidades de tiempo que usted está utilizando. Es decir, el rango conserva o tiene las mismas unidades de medición, eh, las unidades de medición originales de la variable. Entonces el rango tiene las unidades de medición de la variable, tiene las unidades de medición de la variable, tiene las unidades de medición originales de la variable o de la variable. Es más, simplemente para no escribir tanto voy a poner aquí de x, de la variable de estudio.
Listo. Entonces, ese es el rango, ya lo habíamos visto. Ahora, el rango tiene otra característica que no es tan chévere y ya la hemos intuido antes, y es que el rango es muy sensible. El rango es muy sensible a datos atípicos. Es decir, si usted coge el rango y de repente a un rango, a un conjunto de datos, usted le incluye una observación extra que sea muy grande o muy pequeña, pues el rango se va a transformar de una. Es decir, va a aumentar inmediatamente. Y es fácil de ver. Supongamos que usted tiene aquí, mire el ejemplito que tenemos aquí en este momento, en la parte de arriba. Usted tiene su conjunto de datos, lo voy a hacer aquí abajito. Usted tiene su conjunto de datos original aquí, lo voy a poner en verde. Usted tiene aquí su conjunto de datos original, el que teníamos chiquitico, este. Pues mire que el rango era un valor pequeñito a comparación del segundo, y de repente hay un individuo que tiene un valor de la variable muy grande. Entonces por acá, pum, o muy pequeña, no importa. ¿Qué va a pasar con el rango? Se incrementa de una. Mire, el rango de una vez aumenta. Por culpa de un solo dato, el rango se incrementa mucho. Entonces, por eso decimos que es una medida sensible, o sea, poco robusta a datos atípicos. ¿Por qué? Porque su valor cambia inmediatamente tan pronto usted considera una unidad con un valor grande o muy pequeña de la variable. Y mire que la mayoría de datos está agrupado, está como concentrado alrededor de ciertos valores y con un solo dato, con uno solo, que cambie de forma extrema, ya el rango cambia de una. Entonces, eso no es tan deseable porque mire que la mayoría está concentrado alrededor de un par de datos. Entonces, por eso es que, y esta es la segunda medida, por eso es que se define otra medida, digamos, un poco más robusta a la anterior, un poco menos sensible a la anterior, y se llama así, rango intercuartílico. Es un nombre un poco raro, intercuantílico, rango intercuartílico. Es un nombre un poco raro porque no es una palabra que usemos mucho, pero la definición es igual de fácil. El rango intercuartílico lo vamos a simbolizar con RI. Pues ya sabe usted por qué, intercuartílico. Y como el nombre lo dice, pues vamos a usar los cuartiles. Recuerde que los cuartiles, vamos a coger el cuartil 3 y le vamos a restar el cuartil 1. Ese es el rango intercuartílico. Entonces, básicamente es lo mismo que el rango, es una distancia, es una longitud, es un recorrido, pero ya no estoy considerando el 100% de los datos, ya no estoy considerando, digamos, toda la base para calcular ese rango. Entonces, esta es la distancia que separa, esta es la distancia que tiene en cuenta el 50% de los datos centrales de la base. ¿Por qué? Porque, claro, si usted tiene los datos, permítame, aquí le hago un dibujito. Si usted tiene los datos, entonces aquí tiene todo el conjunto de datos, desde el mínimo hasta el máximo. Aquí tiene todos los daticos. O sea, digamos que este es el rango, digamos. Desde todo esto es el rango. Entonces, el rango intercuartílico, ¿qué hace? Bueno, recuerde que el cuartil 3 es el mismo percentil,
se lo vimos la vez pasada, es el mismo percentil 75. El cuartil uno es el mismo percentil 25, ¿no? Entonces, si usted recuerda, el percentil 75 es el valor que acumula el 75% de los datos. O sea, el percentil 75 está, digamos, por acá. Este es el percentil 75. Hacia atrás del conjunto, hacia atrás del percentil 75, se encuentra el 75% de los datos. O sea que hacia adelante me queda el 25, digamos, superior. Y el percentil 25, digamos por aquí, es el valor que acumula el 25% de los datos. O sea que cuando usted está calculando el rango intercuartílico, pues únicamente está teniendo en cuenta, pues cierta porción, únicamente está teniendo en cuenta cierta porción de la base de datos. Únicamente está teniendo en cuenta, un segundo, únicamente está teniendo en cuenta esta partecita que estoy poniendo aquí en azul de la base de datos, que claramente, este es el rango intercuartílico, que claramente considera únicamente el 50% de los datos centrales del conjunto de datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que, claro, como el rango es una medida que se afecta por los datos atípicos, pues usted está, al calcular el rango intercuartílico, usted está quitando el 25% inferior y está quitando el 25% superior. Y por lo tanto, únicamente está considerando el 50% de los datos centrales. Usted está viendo qué tan separados o qué tan alejados, qué tan concentrados está el conjunto de datos centrales. Entonces, nuevamente, esto es importante, nuevamente el rango intercuartílico, digamos que mantiene las mismas propiedades del rango, es decir, es directamente proporcional a la variabilidad, pero esa cuantificación únicamente la está haciendo con el centro de la base de datos. Entonces, si el rango intercuartílico es alto, es porque hay harta heterogeneidad en la base de datos, por lo menos en el 50% central. Y si es bajo, pues quiere decir que los datos están más concentrados. Y el rango intercuartílico es robusto porque es más robusto que el rango. Es más robusto que el rango. Es más robusto que el rango. eh, um, Respecto a los datos atípicos. Es más robusto que el rango respecto a datos atípicos. Respecto a datos, no me ocupo, atípicos. Listo. Y lo mismo se mide en las mismas unidades de medición. Las unidades de medición no cambian. O sea, porque los percentiles también están en las mismas unidades de medición. Entonces, el rango intercuartílico también tiene las mismas unidades de medición. Eso sí no cambia. O sea, se mantienen las unidades de medición. Listo. Entonces, quisiera, antes de continuar, como ejemplificar esto para que el concepto quede muy claro y no haya líos al respecto. Quisiera ir a un ejemplo de aquí al ejemplo número 1 de las diapositivas del documento que siempre tenemos preparados para ustedes. Y este es un caso que vamos a ir trabajando durante toda esta clase, porque con esto vamos a ejemplificar todos los conceptos. Mm, Es un caso que, en el que la variable de estudio son de alguna forma salarios anuales.
Tenemos la variable de estudio, son salarios anuales en millones de pesos de una muestra de enfermeros recién egresados que trabajan en 2 hospitales. Entonces, tenemos dos muestras diferentes em, de individuos que reportan sus ingresos en dos escenarios diferentes, Hospital 1, Hospital 2. Ahora, aquí yo estoy trabajando con unos salarios para ejemplificar el concepto de variabilidad, pero no piense que ni se lleve la falsa idea de que esto solo aplica con dinero o algo así, no. Esto usted lo puede trabajar, digamos, con tiempos de gestación o con temperaturas de alguna cosa o la variable que usted quiera, la variable que usted quiera cuantitativa, cuantitativa. Em, ¿Por qué? Porque esto permite evaluar la variabilidad de una característica, sea peso, sea índice de masa corporal, sea una temperatura, sea lo que usted quiera, número de crías, lo que sea. Entonces, no se limite a pensar que esto solo sirve para trabajar con salarios o algo así. No, sirve para cualquier característica, cualquier base de datos que usted tenga. Entonces, aquí tengo los salarios, digamos, 34 millones gana al año este primer egresado, 34 millones y medio. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en millones, ¿no? Mientras que el primer individuo de la muestra en el otro gana 34. El segundo gana 30 millones punto 7, mientras que en el otro hospital gana menos de 30 millones, 27 millones y medio al año, al año. Entonces lo que yo quiero ver es, lo que yo quiero responder es, bueno, primero, ¿dónde pagan mejor? Es decir, ¿dónde los individuos son mejor pagos? Eso es una cosa. Y segundo, quiero ver dónde los salarios son más consistentes. Quiero ver dónde los salarios son más homogéneos. Quiero ver dónde los salarios son más mm, pegados al promedio que uno reporta. Es decir, quiero ver la variabilidad de los salarios bajo estas dos condiciones, bajo el primer empleador y bajo el segundo empleador. Eso es lo que quiero ver. Entonces, bueno, aquí están los datos uno por uno, o sea, tenemos una base de datos brutos sin agrupar. Vamos a empezar por ahí, que es lo más fácil. Entonces, voy a copiar los datos simplemente. Voy a copiar los datos. Mire que le doy aquí simplemente copy. Y voy a hacer todos estos cálculos en R porque a mano no voy a hacer nada. No, no es, no es, no es la mejor opción hacer todo esto a mano porque tomaría mucho tiempo. Entonces, bueno, yo ya tengo abierta la aplicación RStudio. Recuerde que cuando usted hable de RStudio únicamente va a ver la consola, el ambiente global aquí a la derecha y la ayuda, los paquetes aquí en la parte inferior derecha. Entonces vamos a abrir un script nuevo. Aquí lo tengo. Entonces, mire, simplemente en la parte superior izquierda, usted le da aquí clic en el archivo de R, un script nuevo de R, no de C, no de Python, de R. Y, y bueno, aquí ya tiene su script. Aquí es donde voy a hacer todos mis cálculos. Entonces voy a limpiar la consola para que no me salgan todas estas letras aquí con la escobita, puede ser. ¿Listo? Y bueno, voy a poner un título a esto. El título a esto va a ser medidas de variabilidad. Bueno, ahí están. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir los datos, ¿no? Tengo que darle los datos. Recuerde que cualquier cosa después de un hashtag es un comentario, ¿no? Entonces, yo puedo escribir lo que quiera y el computador no lo va a ejecutar. O sea, usted es libre de escribir lo que quiera, por eso uso los títulos y eso. Muy bien, el conjunto de datos lo vamos a poner acá. Entonces tenemos los datos del hospital 1 y los datos del hospital 2. Y varias cosas. Primero, recuerde que
aquí el nombre es lo que usted quiera. Ah, Juan Camilo, que en lugar de X yo quiero ponerle Hospital 1. Póngale Hospital 1, no hay ningún lío. Yo le pongo X para no estar escribiendo tanto. Segundo, los datos como los tenemos brutos, o sea, sin agrupar, me toca concatenarlos, por eso aquí yo tengo una C, separarlos por comas y los separadores decimales aquí sí son puntos. ¿Por qué? Pues porque R funciona con el sistema anglosajón. En cambio, la versión de Moodle que tenemos en este momento no, está en español. Entonces, aquí sí son puntos, ¿no? Entonces, claro, en este momento no he ejecutado nada. Entonces, simplemente voy a sombrear ambos conjuntos de datos y ejecutarlos para tenerlos en memoria. Listo, aquí ya ejecuté el primer conjunto de datos. Vamos con el segundo. Ok, perfecto, ahí están. Yo ya sé en ambos casos que tengo 7 datos. Yo ya sé que en ambos hospitales yo tengo una muestra de tamaño 7, porque, bueno, primero lo puedo contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fácil. Segundo, porque me aparecen aquí en la derecha. Mire, 7 datos, pero pues la verdad sea dicha, cuando trabaje usted con los datos del taller o del examen y eso, usted va a tener datos bases de datos un poco más masivas, más grandes, más voluminosas. Entonces, vamos a practicar el cálculo de los tamaños de la muestra. Vamos a ponerle aquí tamaño de la muestra. Simplemente para rectificar que es 7 en ambos casos, recuerde que la rutina para hacerlo es la función length, ¿no? De longitud. Entonces, la longitud del objeto la vamos a escribir. Vamos a ver si me da 7. Entonces lo sombreo. Bueno, no es necesario sombrearlo, pero simplemente para que usted esté seguro que estoy ejecutando. Y le doy run. O sea que 7. Perfecto. Y hagámoslo para el segundo también. Entonces, control C o command C y lo pego aquí abajo. No olvide cambiar el 1 por el 2 y nuevamente lo mismo. Le doy aquí correr, o sea que 7, perfecto. 7 individuos en cada lugar. Pues en este conjunto de datos tan chiquito no era necesario hacer eso, pero lo hago simplemente para que usted recuerde en qué estamos. Bueno, entonces recuerde nuestro objetivo. Bueno, quiero ver primero, a ver en cuál hospital están siendo mejor pagos los egresados. O sea, como que primero voy a calcular las medidas de tendencia para ver la situación en términos de dónde se concentran los datos, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. O sea, voy a hacer el resumen de 6 números que vimos la vez pasada, simplemente para ver qué está pasando en ambos casos antes de calcular la variabilidad. Entonces, quiero ver en términos de tendencia cuáles son las características de los individuos, de los egresados en ambos casos, antes de cuantificar la variabilidad. Entonces, para hacer eso, recuerde la rutina que vimos la vez pasada, summary. Esa rutina summary lo que hace es calcularle todas las medidas de tendencia de una sola. Entonces vamos a verlas. En el primer hospital tenemos esto, que el egresado peor pago gana 30.7 millones al año. El mejor pago gana 36 millones, ok. El promedio da de 33 millones, 33 millones y medio, y la mediana 34. Entonces aquí hay varias cosas que decir. Primero, bueno, recuerde que la mediana es el valor que acumula el 50% de los empleados, en este caso. Y mire que respecto a la media, respecto al promedio, no son valores tan disímiles. Eso indica que la distribución de los salarios es aproximadamente simétrica respecto a la promedio o la mediana, que son valores muy, muy, muy similares. Ahora, tenemos los cuartiles, mire, primer cuartil y último cuartil. O sea, tenemos todos los insumos para calcular los rangos y eso. Ah, que cómo se interpreta este 34.3. Ah, pues fácil. Decimos que el 75% de los individuos
tiene salarios inferiores o iguales a 34.3 millones, o sea, 34 millones 300. O usted podría decir que el 25% de los individuos tiene salarios superiores o iguales a 34 millones 300. Perfecto. Veamos qué pasa en términos de tendencia en el segundo hospital. ¿Será que los salarios son los mismos? ¿Será que la tendencia, será que son mejor pagos o peor pagos? Vamos a ver, en términos de tendencia, ¿no? Hmm, interesante. La mediana me dio lo mismo, igualito. La media me dio lo mismo. Pero usted aquí ya se da cuenta de algo. El mínimo me dio 27 millones 500. O sea, hay un individuo que es mucho peor pago respecto a los individuos del primer hospital. Y el máximo me dio 39 millones 700. Huh. O sea que hay un individuo que es mucho mejor pago que en el segundo hospital. Entonces, mire que en términos, y esto sucede mucho todo el tiempo, en términos de tendencia, las dos bases de datos van a lo mismo. En términos de tendencia, usted podría decir, alguien que solamente mire estas cifras va a decir, no, pues en los dos hospitales la condición salarial es la misma. Pues porque mire que donde se acumulan los datos, donde se centralizan los datos, donde se concentran los salarios, son valores idénticos. O sea que hay una equidad salarial entre los dos hospitales. Pues porque mire, tanto la mediana como el promedio coinciden en las dos entidades. O sea que no hay diferencias entre los individuos respecto al régimen salarial. Y claro, si yo solo examino la tendencia, si yo solo examino la media y la mediana, por ejemplo, pues esa es una conclusión que no está mal, pues porque si nos dieron idénticas, ¿qué hacemos? Entonces alguien va a decir, pues la condición salarial es idéntica en ambos lugares. Pero no. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta qué tan homogéneos son los datos respecto a esos valores. No es lo mismo tener un promedio de 33 millones donde los empleados estén concentrados alrededor de ese valor, a tener un promedio de 33 millones donde unos ganen muchísimo y otros ganen muy poquito. Son condiciones laborales totalmente diferentes. Es preferible, de alguna manera, tener cierta consistencia en los salarios, pues porque eso quiere decir que hay una mayor equidad dentro de la compañía, ¿no? No hay una disparidad ni unas jerarquías que afectan mucho las condiciones en ambos casos. Entonces, en términos de tendencia, los bases de datos van a lo mismo, pero la variabilidad ya estamos viendo que claramente no. Entonces, vamos a empezar con el rango. Vamos a empezar con el rango. Entonces, recuerde que, bueno, aquí les pongo la fórmula. Recuerde que el rango simplemente es igual a el X mínimo menos el X máximo, perdón, el X máximo menos el X mínimo, o sea, el valor más pequeño y el más grande. Si alguien quiere, puede simplemente para la primera compañía, alguien me puede decir, Juan Camilo, yo puedo escribir simplemente 36.0 menos 30.7 y yo le voy a decir, sí, no hay ningún lío, si lo quiere escribir está perfecto, no hay ningún problema. A mí me gusta hacerlo, digamos, un poco más automatizado, pues para no estar escribiendo siempre esto. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer de varias maneras, simplemente para repasar un poquito de R, y voy a escribir, no sé, máximo de X1 menos mínimo de X1. ¿Por qué? Porque es que
la próxima vez que usted haga el taller o un examen, lo que sea, pues ya simplemente puede coger el código y ya. No tiene que ponerse a escribir nada a mano ni eso. Entonces, bueno, perdón, el mínimo de X1. Entonces, este es el rango de la primera compañía. Vamos a ver cuánto me da. Me da de 5.3 millones. O sea, la diferencia entre el empleado peor pago y el mejor pago es de 5 millones. O sea, la distancia, la longitud, el recorrido de los salarios en la primera compañía es de 5.3 millones. ¿Será que en la segunda es mayor o peor? Vamos a ver. Entonces, lo único que voy a hacer es cogerle control C, control V, o sea, como copiar y pegar, mire lo fácil que es, y cambio el 1 por el 2. No tengo que ponerme a arrastrar celdas, no tengo que ponerme a importar datos, no, simplemente cambio un numerito. Vamos a ver cuánto me da. 12.2. O sea que la diferencia entre el mejor pago y el peor pago en el segundo caso es de 12 millones. O sea, desde el menor salario hasta el mayor salario en la segunda, en el segundo escenario, hay 12 millones de diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que ya esto es un indicio grande, ya esto es un indicio grande de que hay mayor heterogeneidad de los salarios en el segundo caso, ¿no? Entonces alguien me puede decir, ok, ok, pareciera ser que los salarios en la segunda compañía son más heterogéneos, son más variables, pues porque el rango nos está dando más del doble. Pero ¿será eso un artefacto de los datos atípicos? ¿Será que eso es un artefacto de que, digamos, hay personas con datos extremos, con salarios muy grandes? Entonces alguien puede decir, bueno, calculemos el rango intercuartílico. Calculemos el rango intercuartílico. Eso lo vamos a simbolizar así con RI, ya sabe, y sería Q3 menos Q sub 3, o sea, el percentil 75 menos Q sub 1. Entonces, aquí le voy a enseñar un truquito nuevo y es este. Nosotros habíamos visto una función para datos brutos que se llamaba quantile. Quantile. Y lo que tengo que hacer es, bueno, poner la compañía y tengo que darle qué percentiles quiere, ¿no? Entonces aquí en una concatenación le voy a decir, bueno, quiero el percentil 25 y además quiero el percentil 75. Recuerde que me toca escribir 0 punto, ¿no? 25 y 0.75, ambos percentiles. Entonces, claro, si yo los calculo, mire, los sombreo y le doy run, bueno, ahí están los valores que ya me habían dado, ¿no? 32.6 y 34.3. Y ya los interpretamos. Pero alguien me dice, no, Juan Camilo, pero yo no quiero eso, yo no quiero eso, quiero la diferencia. O sea, quiero el mayor menos el menor. Bueno, mire este truco. Vamos a anidar una función aquí, o sea, vamos a poner una función por fuera, que es la función diff, de difference, ¿no? Difference. Entonces, mire, esta función diff lo que hace es coger lo que usted ya tenía, o sea, ese 34 y ese 32, y le calcula la diferencia entre el segundo y el primero. O sea, va a coger la segunda posición y restarle la primera posición. Entonces hagámoslo, lo voy a sombrear y bueno, vamos a ver cuánto me da en la primera compañía. ¡Ja! 1.7. Pilas, este 75% no quiere decir que esté usando el 75% de los datos, no.
Lo que pasa es que como cogí el segundo valor y le resté el primero, se quedó con la etiqueta del segundo escenario. Es decir, si usted quiere comprobarlo a mano, hágalo. Póngale 34.3 menos 32.6. Mire que le da 1.7. Entonces, este 75% que aparece aquí no es que usted esté trabajando con el 75% de los datos. No. Recuerde que el rango intercuartílico considera únicamente el 50. Este 75 hace referencia a la etiqueta del segundo valor, que quedó fija ahí. Entonces, no se deje perder por eso. Entonces, el 50% de los datos de la primera compañía, del primer hospital, están separados por 1.7 millones. Es decir, el 50% de los salarios de los egresados de la mitad del conjunto de datos, del centro del conjunto de datos, está separado por 1.7 millones de pesos. Ok, está bien. Hagámoslo con la segunda. Entonces, mire, control C, copio, pego y no olvide, cambie el X2. Tan fácil como eso. Vamos a ver cuánto da en la segunda. Entonces, sombreo nuevamente y le doy run. 3.35. Hmm. O sea que incluso trabajando con el 50% de los datos centrales de los salarios del segundo hospital, la distancia es más del doble que respecto al primer hospital. O sea que incluso los salarios centrales del segundo hospital son más variables que los del primero. O sea que bajo estas observaciones, a pesar de que ambos conjuntos de datos tienen la misma centralidad, a pesar de que ambos conjuntos de datos apuntan al mismo valor central, sea con la mediana o sea con el promedio, las condiciones de este conjunto, de estos conjuntos de datos no es la misma. Hay mucha mayor heterogeneidad en el segundo conjunto de datos. O sea que las condiciones laborales, las condiciones salariales en el primer hospital son más consistentes respecto a la tendencia que en el segundo. Listo. Entonces, estas son dos medidas que se utilizan mucho para, para evaluar la variabilidad de un conjunto de datos. Ahora, mensaje muy importante. Este es uno de los mensajes más importantes de la clase de hoy. Siempre que usted trabaje con medidas de tendencia, no se quede únicamente con la tendencia. Calcule también la variabilidad. ¿Para qué? Para saber dónde, para saber si hay heterogeneidad u homogeneidad en su base de datos. O sea, no basta decir el peso promedio fue 85 kilogramos, no. ¿Será que los datos están concentrados respecto a ese valor central? ¿Será que los datos están dispersos respecto a ese valor central? Entonces, siempre que una persona reporta una tendencia, hay que acompañarla con una medida de variabilidad para no engañar a la gente. Porque una cosa, como en este caso, es tener una cosa es tener unos salarios promedio de 33 millones con una variabilidad pequeña, a tener un salario promedio de 33 millones con una variabilidad grande. Cuando la variabilidad es grande, el promedio es menos representativo del conjunto de datos. ¿Por qué? Porque los datos no están concentrados alrededor de la tendencia. Por eso es que siempre hay que reportar las dos cosas. Si usted quiere engañar a la persona, pues bueno, solamente pásele la primera, pero eso está muy mal. Si uno, si la persona quiere salirse con la suya únicamente reportando la tendencia, eso es muy poco ético. Hay que siempre reportar las dos cosas.
Bueno, ahora, el rango y el rango intercuartílico son medidas fáciles de calcular, son fáciles de interpretar, ya vimos que cómo suceden, pero tienen una desventaja y es que el rango y el rango intercuartílico no tienen en cuenta ninguna medida de tendencia central. Es decir, en su fórmula, si usted se da cuenta, en la fórmula en la fórmula en ambos casos, no aparece la tendencia central de, de ninguna clase, es decir, ni el promedio, ni la mediana, ni la moda, por ejemplo. Entonces, esa es una gran desventaja de ambos, y es que tanto el rango y el rango intercuartílico no tienen en cuenta o no consideran, no tienen en cuenta las medidas de las medidas de tendencia. Por ejemplo, el promedio. Por ejemplo, el promedio, o sea, X barra, o la mediana. Entonces, para resolver ese problema, como yo quiero saber, o sea, la pregunta es, ¿qué tan cerquita están los datos del promedio? Por ejemplo, vamos a arrancar por ahí. Nuestro punto de referencia, nuestro punto de referencia va a ser el promedio. Nuestro punto de referencia va a ser el promedio. Es decir, quiero saber respecto al promedio, quiero saber respecto al promedio, respecto a la media, qué tan cerquita están los datos de la base de datos. Es decir, yo tengo un promedio, 33 millones. Claro, ya calculé el rango, ya calculé el rango intercuartílico y todo bien. Pero entonces yo quiero saber qué tan cerquita, qué tan alrededor del promedio están los datos, qué tan concentrados alrededor del promedio están los datos. Juan Camilo, ¿por qué el promedio y no la mediana? Pues cualquiera que usted quiera, es la que usted quiera. Solamente que yo empiezo con el promedio porque es la medida más popular. Entonces alguien me puede decir, bueno, esto ya lo hemos hecho antes, Juan Camilo. eh, Esta es la tercera medida. Entonces alguien me puede decir, pues fácil, si yo quiero saber qué tan cerquita están los datos del promedio, si yo quiero saber qué tan concentrados respecto al promedio están los datos, pues calculemos lo que usted ya nos enseñó en algún momento, que se llaman las desviaciones, me lo voy a poner así, desviación eh, um, de, de un dato, desviación de los datos, voy a ponerlo así, desviación de los datos respecto al promedio. Pues claro, si yo quiero saber si están cerquita o lejos, pues lo único que usted tiene que hacer es coger cada dato, coja cada dato, y si quiero saber que si está cerquita o lejos del promedio, ¿qué le hago a ese dato? Pues fácil, le resto el promedio. Muy fácil. Si yo cojo cada dato y le resto el promedio, pues eso me va a dar la distancia, eso me va a dar la longitud del dato respecto al promedio. Y a esa medida la vamos a simbolizar así, con una D minúscula, con una D minúscula. Ahí está. Ah, un segundo. Esa es la desviación de un dato respecto al promedio. Aquí me dice Carol, ¿esta es la misma desviación estándar? No, pero vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. La desviación estándar se basa en las desviaciones de los datos. Te voy a responder esta pregunta en 10 minutos. Ya te vas a dar cuenta. Entonces alguien me puede decir, ok,
Calculemos estas distancias. Si estas distancias son chiquitas, son pequeñas, entonces los datos están concentrados respecto al promedio. Si son grandes, entonces están alejadas respecto al promedio. Entonces vamos a hacerlo aquí en R, muy fácil. Esto ya lo hemos hecho antes, entonces como que entonces como que no tengo lío. Perdón, aquí un segundo que se me alborotó esto. Listo. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo. Desviación de los datos respecto al promedio. Listo. O desviaciones de los datos respecto al promedio. Sí, porque son varias. Desviaciones de los datos respecto al promedio. Sí, entonces permítame lo pongo aquí también. Son desviaciones, porque son varias. Es como para mejorar un poquito el español aquí. Desviaciones de los datos respecto al promedio. Listo. Entonces, pues fácil. Alguien me dice, pues coja los datos. Mire que aquí tengo todos los datos. Voy a limpiar la consola por un segundo para que ya se me llenó. Listo. Voy a coger todos los datos de la primera compañía y le resto el promedio. Juan Camilo, ¿cómo era el promedio? Fácil. Min de X1. Listo. Entonces, bueno, voy a sombrearlo, lo voy a correr y mire, todos los datos menos el promedio. Entonces, el primer salario, en el primer caso, está separado por 1 millón de pesos, el otro por 2,8 millones, el otro por... Hmm, pero, ¿cómo así que unos valores positivos y unos negativos? ¿Cómo así que este me da que está a 1 millón del promedio? En cambio, este está a -2 millones del promedio. ¿Cómo así? Este está a bueno, menos medio millón casi, un poquito más, 600.000 pesos. Y este está a 2,5 millones. Entonces, aquí están todas las distancias, pero ¿cómo así que unas positivas y otras negativas? Claro, creo que ya muchos se dieron cuenta, y es que cuando yo calculo las desviaciones, pueden pasar tres cosas. Si la desviación es positiva, o sea, si la desviación es mayor que cero, entonces el dato está por encima o por debajo del promedio. Eso quiere decir que pensémoslo, si la desviación es positiva, claro, como estoy cogiendo el dato menos el promedio, entonces el dato está por encima del promedio. Si la desviación es negativa, eso quiere decir entonces que el dato está por debajo del promedio. Claro, si cojo el dato menos el promedio y me da un número negativo, es porque el promedio es más grande. Listo. Y si la desviación es igual a cero, entonces es porque el dato le cae igualito al promedio. ¿Listo? Entonces, digamos que el signo de las desviaciones me indica a mí dónde estoy ubicado respecto al promedio, y la magnitud me dice qué tan lejos o qué tan cerca estoy. Entonces, bueno, aquí tengo las desviaciones de cada uno de los casos respecto al promedio. Y alguien me dice, bueno, aquí están estas distancias, aquí las puedo ver. Por ejemplo, el segundo empleado gana menos que el promedio por una magnitud de 2.800.000. El cuarto empleado gana 2.500.000 por encima del promedio. Ok, entiendo eso. Entonces, hagamos lo mismo para los empleados del segundo y comparamos. Entonces, recuerde, lo único que hago es cambiar el 1 por el 2, así de fácil. Y alguien puede decir, no, estas distancias están como más grandes, ¿no? Mire, 6 millones por encima del promedio,
6 millones por debajo del promedio. Claro, hay una distancia que está como cortica, de medio millón de pesos por encima del promedio, pero por lo general se ven un poco más grandes. Entonces, esto sigue ratificando nuestra idea de que los datos están más heterogéneos, en este caso, respecto al promedio. Incluso respecto al promedio, los datos en el segundo caso son más heterogéneos. Pero esto tiene un problema, o sea, acabamos de hacer todas las desviaciones y acabamos de observarlas y estamos viendo efectivamente que en el segundo caso las distancias respecto al promedio son como mayores, ¿no? Pues simplemente compare respecto al primer caso. Pero alguien me puede decir, Juan Camilo, o sea que si usted me da 100 datos, a mí me toca ponerme a mirar 100 valores. Y si usted me da 1000, me toca uno por uno a ver cuáles son las distancias. Y la respuesta es no, pues porque imagínese a qué hora se acaba uno mirando todas esas distancias. O sea, como que aquí que tengo 7 daticos, uno dice listo. Como que uno podría darse la pela de empezar a ver uno por uno a ver dónde es que es mayor y dónde es que es menor. Entonces la idea es condensar, la idea es hacer una medida que condense toda esta información. La idea es hacer una medida que resuma todo esto. Pues porque imagínese si tiene en el taller que usted tenga 100 datos, de hecho los tiene en el taller 4. Pues imagínese a qué horas usted se va a poner a mirar dato por dato en la desviación. Es una manera, alguien me puede decir ingenuamente como que, ok, pues fácil, Juan Camilo, pues coja todas esas distancias y súmelas. Pues una medida que podría solucionar ese problema que usted me está diciendo es, coja la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato de todas esas distancias, de todas esas desviaciones. Y eso le va a cuantificar a usted como qué tan lejos están los datos del promedio. Y es una excelente idea. Solamente que esa persona está olvidando un hecho muy importante. Y es que como el promedio es el centro de gravedad del conjunto de datos, esta sumatoria siempre, no importa qué caso, no importa cuántos datos, no importa qué variable, no importa si es ayer, si hoy es hoy, mañana, esta sumatoria siempre le va a dar a usted un cero redondito. Siempre. ¿Es eso, eso es cierto, Juan Camilo? Pues veámoslo. Voy a poner aquí la suma de las desviaciones. Entonces, mire, fácil, cojo las desviaciones del primer caso y las sumo. Vamos a ver cuánto me da. No, Juan Camilo se equivocó, menos 3,55. Ah, no, notación científica, ¿no? E a la menos 15. O sea, 0 punto, perdón, o sea, menos 0.0000000000000000 14 ceros y 3552714. O sea que eso es cero, ¿no? Imagínense, 0 más 14 ceros, pues bueno. Y alguien dice, pero ¿por qué no me da ceros redondito? Pues porque los computadores tienen un margen de precisión, ¿no? Y en este caso, la precisión es muy buena, es más de una billonésima. O sea, son más de 12 ceros, eso es más que una billonésima de precisión. O sea, está perfecto. Veamos en el segundo caso, menos x2. Ujú. Entonces, la sumatoria de todos los valores de x2 menos su promedio. ¿Será que me da cero también? También, otra vez, mire, pero en este caso me dio, bueno, cero. 0.0000014 ceros 35527. O sea que esa solución no es tan buena porque
¿Por qué siempre está pasando eso? Pues porque, claro, como el promedio se ubica en el centro del conjunto de datos, es el centro de gravedad, pues como hay algunos valores que son positivos y otros negativos, pues se cancelan. Entonces eso siempre me da cero, siempre me da cero. Entonces, si yo quiero condensar, si yo quiero condensar toda la información de las desviaciones en un solo número, en un solo índice, en una sola medida, pues bueno, la idea de sumar está buena. La idea de sumar todos esos datos está buena, pero el problema es que tengo los signos positivos y negativos. Entonces adivine cuál va a ser la solución. O sea, ¿qué me puede decir alguien para que no me pase eso? O sea, para que no siempre me dé cero, pues porque si yo reporto cero en ambos casos, pues está mal, ¿no? Pues porque claramente la homogeneidad en el primer caso es mucho mayor que en el segundo caso, es el doble, la homogeneidad en el primer caso es el doble que en el segundo. O sea, en el segundo la heterogeneidad es el doble. Entonces, reportar un cero en ambos casos, pues está mal. ¿Por qué siempre me da cero? Pues porque tengo signos negativos y positivos. Entonces, para condensar toda la información en un solo índice y que no me ocurra esto, pues ya sabiendo cuál es el problema, ya sabiendo qué es lo que pasa, esto lo voy a hacer en la siguiente hoja. Pues si yo quiero eliminar los signos, si yo quiero eliminar los signos, esa va a ser nuestra cuarta medida. Si yo quiero eliminar los signos, pues alguien me dice, pues en cálculo hay varias formas de eliminar, de volver las cosas positivas, ¿no? En cálculo hay varias formas de eliminar los signos y volverlo todo positivo. Una de ellas, y la más popular de todas, es coja la sumatoria, o sea, mire cómo se piensa esto. Coja cada dato menos el promedio. Así como hicimos. Dato por dato, uno por uno, le voy restando el promedio. Listo. Luego, para eliminar el signo, vamos a elevar al cuadrado. Ese es el segundo paso, pilas, ese es el segundo paso. Y luego, ahí sí sume. Luego de que usted, luego de que usted hizo esa operación de elevar al cuadrado, ahí sí sume. Eso va a acumular todas las distancias, pero bueno, al cuadrado, listo. Al cuadrado, lo que pasa es que me toca eliminar los signos. Recuerde que al elevar al cuadrado todo se vuelve positivo. Lo que era positivo sigue positivo, lo que era negativo se vuelve positivo. Pero si yo dejo el índice así nomás, de alguna manera no es justo porque, ¿qué pasa si yo en una compañía o en un conjunto de datos yo tengo 5 datos y en cambio en otro tengo 15? Pues simplemente hacer la suma no es justo, pues porque en un caso voy a tener más poquitos datos y en el otro voy a tener más datos. Entonces, para equilibrar la balanza y para que todo me quede ponderado por la cantidad de datos que hay en el conjunto de datos, pues divida entre n. Divida entre n. Punto. Es todo. Cada dato menos el promedio elevado al cuadrado, luego sumo y al final divido. Pilas con el orden. Primero la resta, luego el cuadrado, luego sumo y luego sí divido, ¿no? Tan romántica. ¿Alguien se le abrió el micrófono? ¿Alguien se le abrió el micrófono? Creo que ya lo cerró. Ya. Listo.
Entonces, a esta medida es la que vamos a llamar varianza. A esta medida es la que vamos a llamar la varianza. La varianza la vamos a simbolizar así, con una B de X, o simplemente con un S al cuadrado. ¿Por qué con una S al cuadrado? Pues para acordarme que para acordarme que elevé al cuadrado los números. Esa es la varianza. Ahora, por una razón que todavía no le puedo decir, por un motivo técnico de estimación en poblaciones que no le puedo decir, a esta varianza se le llamó varianza poblacional. La varianza poblacional, es decir, la varianza que usted calcula cuando tiene un censo, es aquella varianza en la que usted divide por n. Y hay una razón técnica de estimación en poblaciones por la cual uno hace eso así. La varianza muestral, de hecho es lo mismo, la varianza muestral, de hecho el concepto es el mismo, o sea, la idea es exactamente la misma, se simboliza de la misma manera b de x, o si usted quiere con un s al cuadrado, más bonito, a mí me gusta más el s al cuadrado, no es un 5, es una s. Y es lo mismo, solamente que la división no se hace entre n, sino entre n menos 1. Y hay una razón específica, técnica, referida a la estimación de los parámetros en una población, pero que si se la digo ahora le pego una confundida que mejor no. Se la digo en un par de semanas cuando veamos estimación en poblaciones. Entonces, la fórmula es igual y tiqui, solamente que en lugar de n, usted divide entre n menos 1. Entonces, Juan Camilo, ¿cómo así? ¿Cuándo uso cuál? Pues fácil. Si usted tiene los datos de un censo, pues utilice la poblacional. Y si usted tiene los datos de una muestra, pues utilice la muestral. ¿Qué cuál es la diferencia? Pues que en una usted divide por n y en otra entre n menos 1. ¿Qué cuál se usa más? Pues la que más se usa es la muestral, porque casi siempre usted tiene los datos de una muestra. ¿Que el significado cambia? No, el significado es exactamente el mismo. Y aquí hay un par de cosas que escribir muy importantes. Y es, primero, la varianza, cuando usted calcula la varianza, lo primero es que eh, está en unidades cuadráticas. Está en unidades cuadráticas al cuadrado. ¿Cómo así, Juan Camilo? Cua- ah, cuadráticas. Ok. ¿Cómo así? Pues claro, si yo estoy trabajando, no sé, en metros, al elevar al cuadrado, pues me quedan metros al cuadrado. Si yo estoy trabajando en grados Fahrenheit, pues al elevar al cuadrado me quedan grados Fahrenheit al cuadrado. Si yo estoy trabajando con número de hijos, pues número de hijos al cuadrado. Si yo estoy trabajando en millones, me van a quedar millones al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo esta operación aritmética. Entonces, pilas con eso, número uno, eso. Número dos, como siempre estoy elevando al cuadrado, pues esta varianza siempre le va a dar positiva, mayor o igual a cero. Claro, usted está sumando valores positivos, siempre. Entonces, si usted una varianza le da negativa, hizo algo mal. Siempre le tiene que dar mayor o igual a cero. ¿Cómo así? ¿Y en qué casos me daría cero? El único caso donde le daría cero es cuando todos los datos son iguales a un mismo valor. Es decir, cuando las distancias son cero, cuando los datos no se diferencian del promedio. Y eso únicamente ocurre cuando todas las personas responden lo mismo.
no sé, 3, 3, 3, 3, 3, 3 o 5, 5, 5, 5. O sea, cuando todas las personas apuntan al mismo valor de la variable, esa varianza le da cero. Claro, no hay varianza, no hay variabilidad, obvio. Y tercero y más importante, la varianza es directamente proporcional a la variabilidad. Es decir, entre más grande sea la varianza, es porque las distancias son más grandes. Claro, en unidades cuadráticas, pero es porque las distancias son más grandes. Y si las distancias son más grandes es porque hay mayor variabilidad, hay mayor dispersión, es porque los datos están más alejados del promedio, es porque los datos están menos concentrados alrededor del promedio, es porque los datos distan más del valor promedio. Y entre más pequeña es porque hay más homogeneidad. Listo, entonces hagámoslo en R. En R es muy fácil hacerlo. Entonces vamos a ponerle aquí varianza. Oh, vamos a ponerle aquí varianza. Y bueno, esto es algo que... ¿Y ahora qué pasa? Esto es algo que yo solamente hago una vez. Ya el resto, cuando usted tenga datos brutos, eh, le aconsejo que lo haga de la otra forma. Y es, según la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, coja cada dato menos el promedio. Listo. Luego, ¿qué tiene que hacer? Ah, elevado al cuadrado. Mire el orden de las operaciones, por eso es que me tomo el trabajo de hacerlo así. Luego, eleve al cuadrado. Listo. Y luego de que eleva al cuadrado, ¿qué tiene que hacer? Sumar. Entonces, mire el orden. El orden es restas, cuadrado, suma y al final, ahí sí usted divide entre n menos 1. Entonces recuerde que el tamaño de la muestra es 7, menos 1 da 6. Entonces si usted quiere escribir 6, pues bueno, listo, está perfecto. Pero yo como quiero dejarlo todo en general, como con una rutina de programación general, le voy a poner length de x1, que es 7, menos 1, pues ahí le da el 6. Entonces mire el orden. Restas. Luego de las restas, ahí sí usted pone el cuadrado. Luego del cuadrado, ahí sí suma. Y al final, a esa suma sí la divide entre n menos 1. Entonces, mire, la varianza me da en el primer caso 2.9. Y en el segundo, pues mire, control C, control V, es tan fácil como simplemente cambiar el 1 por el 2. No se le olvide eso, ¿no? Y en el segundo caso me da 14.7, 14.3. Entonces, varias cosas. Primero, 2.9 ¿qué? 2.9 millones al cuadrado. Entonces uno dice, ah, la varianza en el primer caso es de 2.9 millones al cuadrado, mientras que en el segundo es de 14.3 millones al cuadrado. Lo que quiere decir que la variabilidad respecto al promedio, no a la mediana, respecto al promedio, es mucho mayor en el segundo hospital. Lo que quiere decir que los salarios, los ingresos de los egresados están más dispersos, son más heterogéneos, son más alejados del valor promedio de 33 millones. Listo, es eso. O sea, como que confirmamos todo lo que ya hemos venido intuyendo, pero ahora respecto al promedio. Entonces alguien me dice, Juan Camilo, yo siempre tengo que hacer esto. Y yo digo, no, pues hay una rutina en R que lo hace por usted fácil, se llama bar. La rutina bar de varianza, obvio, usted pone simplemente la variable y ya. Entonces mire que la rutina bar de R, mire que me da lo mismo, 2.91. La rutina bar reporta la varianza muestral. Reporta la varianza muestral. Y mire, y 1437. Entonces, cuando usted lo haga en R, simplemente utilice la varianza, utilice la varianza. La función bar. Y ya. Entonces, listo, muy bien. Eh, ya estamos seguros que la heterogeneidad en el segundo caso es muchísimo mayor que en el primero, pero aquí hay un problemita. Ay, el problemita es que
las unidades están al cuadrado, 1.000.000 al cuadrado. Cómo alguien se interpreta 1.000.000 al cuadrado? ¿Cómo? Bueno, 1 metro cuadrado yo me lo imagino, fácil. Imagínese 1 grado centígrado al cuadrado. Imagínese un hijo al cuadrado. No. Entonces, ahí lo que uno hace es, pues si yo quiero eliminar las unidades cuadráticas, pues fácil. Ya me lo dijo alguien hace un segundo. La quinta medida se llama desviación estándar. La desviación estándar, la desviación estándar la vamos a simbolizar así, con la letra S, pues para acordarnos que sacamos la raíz, y es simplemente la raíz de la varianza. Usted coge lo que le dio la varianza y le saca la raíz. Es todo. Entonces, lo bueno de la desviación estándar es que, bueno, primero, la desviación estándar está en unidades se escribe así, lineales, o sea, las unidades originales de la variable. O sea, ¿por qué? Pues porque usted le sacó la raíz cuadrada. O sea, le quedan las mismas unidades con las que usted inició. Si es grados centígrados, si es millones, millones, si es minutos, minutos, si es horas, si es número de hijos, número de hijos. Listo. O sea, como que eliminó ese problema de las unidades cuadráticas que tenía antes. Pues ¿por qué? Porque sacó la raíz. Número dos, siempre le va a dar mayor o igual a cero también. Siempre le tiene que dar positiva, porque estamos sacándole la raíz a un número positivo. Entonces, igual que con la varianza, le tiene que dar mayor o igual a cero. ¿Cuándo me da cero? Pues cuando todos los datos son el mismo dato. Si todos los individuos me indican que se ganaron 33 millones, pues ahí no hay variabilidad. Hay absoluta homogeneidad cuando es cero. Y nuevamente, como es una transformación no constante, como es una transformación creciente, estrictamente creciente de hecho, de la varianza, la desviación estándar sigue siendo directamente proporcional a la variabilidad. O sea, entre más grande sea la desviación estándar, más variabilidad hay, o sea, más heterogeneidad, más volatilidad. Y entre más pequeña, pues más pequeña, más homogeneidad. O sea, la interpretación es la misma. Si una desviación estándar le da grande, hay harta heterogeneidad. Si una desviación estándar le da chiquita, pues hay harta homogeneidad. Entonces veámoslo en R, muy fácil. Entonces la desviación estándar, pero le tengo que poner un comentario. Perdón, se me alborota aquí el mouse por mi tablero. Entonces la desviación estándar, pues fácil, raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se saca la raíz cuadrada en R? Es square root, ¿no? SQRT. Square root de, y de var, ¿no? Variance. Ok, listo. Cojo la varianza y a eso que me da le saco la raíz cuadrada. En este caso, en la primera compañía, voy a limpiar mi consola. En la primera compañía, eso me da 1.7, 1.7 millones, pues porque ahora sí estamos en las unidades originales. Y en cambio en la segunda, pues yo ya sé, yo ya intuyo, de acuerdo a los resultados que ya me habían dado, me tiene que dar más grande, ¿no? Porque pues lo que hemos visto siempre es que la segunda compañía es más heterogénea respecto a sus salarios. Entonces me da 3.8. Listo. Millones. Ah, bueno, perfecto. Y ahora sí, muy fácil de ver. La, mm, la variabilidad, la desviación estándar, ¿cómo interpretaría uno esto? La desviación estándar en el primer hospital es de 1.7 millones, mientras que en el segundo hospital es de 3.7 millones, lo que quiere decir que la variabilidad respecto al promedio, respecto al salario promedio de los salarios de los egresados en el segundo caso, es
2 veces, aproximadamente 2 veces mayor que en el primero. O sea que en el primero hay una consistencia salarial mucho mayor que en el segundo caso. Hay una equidad salarial claramente más representativa en que en el segundo caso. O sea, los salarios están más cercanos al promedio. Entonces alguien me dice, listo, entiendo esto perfectamente. Alguien me dice, ok, pero ¿qué es grande y qué es pequeño? O sea, como, ¿qué quiere decir que o sea, cómo hago yo para saber que algo es chiquito o grande, que algo está más cerca o más lejos? Entonces, esa pregunta pues ya se la hicieron antes también, aquí se la respondo. Esa pregunta se responde con la sexta medida que vamos a ver hoy, que se llama, la sexta medida se llama coeficiente, coeficiente de variación de Pearson. Coeficiente de variación de Pearson. Esa medida la vamos a simbolizar con CB, coeficiente de variación, y es una medida en la que yo voy a comparar la desviación estándar, la voy a comparar con el promedio. O sea, cojo la desviación estándar y la divido entre el promedio. ¿Por qué? Pues para saber si es grande o pequeña respecto al valor promedio, que es el punto de referencia. Ahora, como la varianza y la desviación estándar siempre son positivas y el promedio podría ser potencialmente negativo, entonces usted ya sabe que un número positivo dividido un número negativo le da negativo. Entonces uno le saca el valor absoluto al resultado simplemente para que todo me quede siempre positivo, ¿no? Como siguiendo la, digamos, la norma de que las medidas de variabilidad sean positivas. Entonces al resultado usted le saca el valor absoluto, que simplemente es todo lo vuelve positivo, valor absoluto. Listo. Entonces, varias cosas. ¿Cuáles son las unidades de medida de la desviación estándar? Ah, son unidades lineales, son unidades originales. ¿Cuáles son las unidades de medida del promedio? Ah, pues también. O sea que cuando yo hago la división, se cancelan las unidades. O sea que el coeficiente de variación es adimensional. ¿Qué quiere decir que es adimensional? Que no tiene unidades de medición. No tiene unidades. Entonces, si usted lo quiere expresar en puntos porcentuales, está perfecto. ¿Por qué? Pues porque como no tiene unidades de medición, pues entonces a esto usted simplemente lo calcula normal. Y como no tiene unidades de medición, pues usted simplemente lo puede multiplicar por 100 y ponerle el valor por ciento. Y listo. Entonces, ¿cuál es la convención? La convención es que si usted tiene un coeficiente de variación entre 0 y 5%, ese coeficiente de variación refleja una baja variabilidad. Baja. Si usted tiene un coeficiente de variación entre 5 y 15%, entonces mire que aquí yo le pongo por ciento, ¿no? Por ciento. Esta es una dispersión moderada, intermedia. Y si usted tiene un coeficiente de variación después del 15%, o sea, en adelante, esto es una variabilidad alta o grande. ¿Listo? Y nuevamente, el coeficiente de variación es directamente proporcional a la variabilidad. O sea, entre más grande, pues hay más variabilidad. Entonces, algo que a mí que yo quiero que usted se dé cuenta en este momento es que como que todo depende de todo. Es decir,
Si usted le embarra en si usted se equivoca, perdón, en un, digamos, ¿a qué me refiero? A que usted primero calcula la varianza. No, primero calcula las desviaciones. Luego de que calcula las desviaciones, ahí sí sigue la varianza. Luego de la varianza, ahí sí sigue la desviación estándar o desviación típica. Desviación estándar o típica, ¿no? Pilas ahí. Y luego de la desviación estándar, ahí sí usted saca el coeficiente de variación. O sea, como que todo está encadenadito. Espero que usted haya entendido como el proceso. Entonces, saquémoslo en este caso. En este caso, el coeficiente de variación, en este caso, el coeficiente de variación es valor absoluto de, eso se escribe así, abs, no de abdominales, sino de absolute value. Valor absoluto de la desviación estándar. Ah, bueno, esa no se la dije, pero bueno, aquí se la digo. La desviación estándar en R se puede calcular muy fácil así con SDN, Standard Deviation, de la desviación estándar de X1 sobre el promedio, o sea, mean de X1. Y lo quiero en puntos porcentuales. No, no lo quiero en decimal, lo quiero expresado en puntos porcentuales. O sea que voy a coger ese resultado y lo multiplico por 100. Listo. Lo hago así para el primero, eso me da 5%, aproximadamente 5%, o sea que estamos en un caso de baja dispersión, mientras que en el segundo, vamos a verlo, me da, simplemente cambio el 2 por el 2 y aquí está, ¡pum! 12%, bueno, 11%, o sea, una dispersión moderada. O sea que nuevamente la misma conclusión. La heterogeneidad de los salarios en el segundo hospital es el doble o es mucho más alta que en el segundo caso, dado que bla, 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 bla. Lo que ya hemos dicho 3 veces, 4, de hecho. Listo, así se calcula, así se maneja la variabilidad de un conjunto de datos. Rangos, desviaciones, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. ¿Que cuál es mejor? Pues todas son lo mismo, solamente que uno tiene que tener en cuenta las unidades, uno tiene que tener en cuenta si lo quiere expresar en puntos porcentuales o si quiere expresarlo en unidades de la variable original o unidades cuadráticas, pero todo es lo mismo. Yo usualmente utilizo más la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Por qué utilizo esas dos más? Porque son más fáciles de entender porque están en puntos porcentuales y en las unidades originales. Entonces, una varianza, las personas usualmente se confunden un poco. Listo. Entonces, todo esto, y ya con esto voy cerrando la clase, todo esto, bueno, aquí yo obviamente le subo esto a su Dropbox y a su Moodle. Claro, nosotros hicimos, eh, todo esto está en el documento claramente, solamente que yo se lo conté hoy charladito ahí en el tablero. Y hoy trabajamos, pues bueno, el ejemplo con el rango intercuartílico, vimos las características, la desviación respecto a un dato, la varianza, las características, las propiedades. Bueno, aquí voy a discutir un par de cositas. Primero, la varianza siempre es positiva, eso ya lo dijimos. La varianza siempre es positiva. La varianza únicamente le da cero cuando todos los datos son el mismo dato. Eso también lo habíamos dicho. Si todos los datos son constantes, es decir, si todas las personas me responden exactamente lo mismo, pues no hay varianza, no hay variabilidad. Por eso me da cero. Es el único caso en el que me da cero. La tercera propiedad, pilas, aquí hay un errorcito. Aquí hay un errorcito, pilas. Por eso se la quiero decir aquí. Eh, de una vez voy a escribirle esto.
que si no se va a equivocar en el taller. Hay un errorcito, yo lo voy a corregir y lo voy a subir corregido. Aquí, propiedades, es muy fácil. Propiedades de la varianza. Claro, ¿qué estoy diciendo? Que si usted tiene una nueva variable, que es una constante multiplicada por la variable original, entonces, pilas aquí, la varianza de la nueva variable es k al cuadrado, pilas, esto es lo que está mal esto es lo que está mal en el documento, k al cuadrado por la varianza de x. Me explico. Supongamos que, hagámoslo aquí en R, muy fácil. Supongamos que, voy a poner aquí propiedades de la varianza. Supongamos que em, todos los salarios, todos los ingresos tienen un aumento del 5%. Todos los ingresos tienen un aumento del 5%. ¿Será que la variabilidad cambia? Todos los ingresos tienen un aumento del 5%. ¿Cómo cambia la variabilidad? Entonces, lo que dice la propiedad es lo siguiente, y es que usted tiene dos opciones. La opción número uno es la opción larga, la opción, digamos, difícil, y es aumentar todos los ingresos 5%. ¿Cómo se hace eso? Ah, pues cojo todos los ingresos de X1, cojo todos los ingresos del primer hospital, por ejemplo, lo podría hacer con el segundo, solo que lo voy a hacer solamente con el primero. Y si quiero aumentar todos los ingresos en 5%, ¿qué le hago a ese X1? O sea, ¿qué le hago a los salarios para aumentar los 5% todos? Aumentarlos. No me vaya a decir multiplicar por 0.05. No me vaya a decir multiplicar por 0.5. Si yo quiero aumentar todos los ingresos en 5%, me toca coger cada salario y multiplicarlo por, no me vaya a decir 0.95, por 1.05, ¿no? El 1 es lo que usted ya tenía y el 0.5 es el aumento. Error típico, multiplicar por 1.5. Error típico, multiplicar por 0.5. Error típico, multiplicar por 0.05. Listo. Entonces lo que dice esa propiedad es que si usted le saca la varianza a eso, si usted le saca la variabilidad a eso, perdón, se me fue para abajo. Si usted le saca la variabilidad a eso, mire, le da, voy a limpiar la consola, la variabilidad le da 3.21 unidades al cuadrado, o sea, 3 millones al cuadrado, 3.21 millones al cuadrado. O sea que aumentó, porque recuerde que antes era 1.7, creo. Entonces, lo que dice la propiedad es, pues usted no tiene que ponerse en esos desgastes, pues porque en este caso que tengo poquitos datos no pasa nada, pero si usted tiene muchos datos, lo mejor que usted puede hacer es 1.05 al cuadrado y a eso se lo multiplica usted a la varianza que ya tenía. Usted puede coger el 1.05 al cuadrado y se lo multiplica a la varianza original. Le tiene que dar lo mismo. Mire, le da lo mismo. Entonces, cuando usted tenga transformaciones de la variable, pues no se ponga a procesar los datos otra vez. Simplemente coja la varianza que ya tenía y la multiplica por la constante al cuadrado. Ah, ¿cuál es la otra propiedad que dice? No está escrita ahí, pero se la voy a dar de una vez. La otra propiedad dice que si usted tiene una variable y le suma una constante, entonces la nueva varianza no cambia, no cambia.
se mantiene igualita. Si usted suma o resta una constante, la varianza no cambia. Error típico, ponerle aquí un más K. Es más, se lo pongo y aquí con un color rojo lo tacho. Así, mire. No, esto no. No cambia. Ah, pues, ¿será que eso es cierto? Veámoslo. 2. Todos los ingresos de los egresados tienen un aumento constante de 100.000 pesos. Listo. Todos tienen un aumento constante de 100.000 pesos por una bonificación de transporte. Listo. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que si yo saco la varianza de la variable aumentada en 100.000 pesos, no me vaya a escribir esto. No, 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 no me vaya a escribir esto, ¿no? Muy mal. Porque si usted le suma esto, si usted le suma así 100.000, como usted está trabajando en millones, lo que le está sumando a cada empleado son 100.000 millones. No, le está sumando 100.000 millones a cada empleado. Obviamente no le vamos a sumar 100.000 millones a cada empleado, ¿no? Porque las unidades de medición son millones. Entonces, si usted suma uno, está sumándole 1.000.000 a cada empleado. No, usted no necesita eso. Usted necesita 100.000. O sea que usted necesita sumarle 0.1. 0.1. 0.1 son 100.000 pesos, pilas. Pilas con las unidades. No quiero a nadie embarrarla en el quiz por eso. Listo. ¿Cuánto es la varianza? ¿Será que cambia? Ah, mire, me da 2.9. Vamos a ver. Voy a calcularla. Voy a calcularla sin eso. Ah, sí, mire, 2.9. No cambia. Lo que yo le decía, ¿no? Cuando usted suma, no cambia la varianza. Listo. Esta propiedad ya la vimos. Última propiedad. Y con esto termino hoy. Esta propiedad sí que es importante y es muchas veces, mire cómo se calculó la varianza. Cuando calculamos la varianza, lo que dijimos fue, coja cada dato, réstele el promedio, o sea que esa fue la primera operación, luego eleve al cuadrado y al final sí sume. Bueno, y después uno divide entre n-1, pero bueno, eso es lo de menos. No, no olvide que toca dividir entre n-1. Lo que dice esta propiedad es que esto es equivalente a hacer la siguiente operación aritmética. Primero, sumar los datos al cuadrado. Y a lo que le da, desde el primer dato hasta el último. Y a lo que le da, le resta el promedio, n veces el promedio al cuadrado. Entonces usted me dice, uy, ¿cómo así, Juan Camilo? ¿Cómo uno sabe eso? Pues fácil. Recuerde, no sé si usted se acuerda en el colegio cuando uno le enseñaban el teorema del binomio, que era a menos b todo al cuadrado, que uno decía a menos b al cuadrado es igual al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado, como que a al cuadrado menos 2a por b, que uno lo recitaba así de memoria. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, lo mismo. Cuando uno resuelve este cuadrado y aplica las propiedades de la sumatoria, llega a esta expresión. Y esta expresión lo que dice es sencillamente, mire, usted no necesita ponerse a hacer esta operación así como primero reste, luego eleva al cuadrado, luego sume, luego no sé qué. No, usted puede sumar todas las cantidades al cuadrado, y a lo que le da, le resta n veces el promedio al cuadrado. Mire que este cuadrado solamente afecta el promedio, ¿no? Y ya después, si usted quiere dividir entre n-1, pues divide entre n-1 para que le dé la varianza. O sea, ya después usted si quiere, y aquí se lo pongo en rojito,
Ya al final, si usted quiere dividir todo entre n-1, pues ya lo divide usted entre todo entre n-1, pues para que le dé la varianza. Pero mi punto es que usted tiene una fórmula alternativa para hacer el cálculo, en caso de que usted no tenga todos los datos brutos. Listo. Eso finaliza como mis observaciones sobre la varianza. Ah, bueno. Y la última es que la varianza de una suma no es igual a la suma de las varianzas. Eso está muy mal. La varianza de una suma no es la suma de las varianzas. Eso lo vamos a ver después cuando veamos la covarianza. Lo único que usted debe saber por ahora es que si usted tiene dos variables y le saca la variabilidad a la suma, no le da necesariamente igual la suma de las varianzas. Entonces, pero eso lo voy a cubrir un poco mejor después. Entonces aquí vienen otros ejemplos, pero ya estos usted lo sabe hacer porque ya vimos todas las instrucciones para calcular el promedio, la varianza, bla, 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 ya los vimos. Las propiedades ya la cubrimos también, ya vimos la propiedad cuando yo le sumo algo, usted ya sabe que no cambia. Pilas en el taller. Cuando usted vaya a calcular la varianza con datos agrupados, o sea, con una tabla, usted tiene que tener en cuenta las frecuencias absolutas. Estas funciones que vimos hoy en R, que la varianza, que la desviación estándar, como que todas estas funciones aplican si usted tiene los datos brutos. Si usted va a hacer los cálculos con los valores agrupados, pilas, o sea, usted tiene que tener en cuenta las frecuencias absolutas en sus fórmulas, porque si no la está embarrando, o sea, igual que discutimos la vez pasada con el promedio. Cuando usted está calculando un promedio y tiene los datos en una tabla, pues métale las frecuencias absolutas, porque si no se va a equivocar. Listo. Me queda pendiente la descomposición de la varianza, ese tema no lo cubrimos hoy, y me queda pendiente la estandarización. La desviación estándar ya la vimos, me queda pendiente la estandarización, eso me hace falta. Pero ya el resto del documento lo cubrimos todo. ¿Listo? El coeficiente de variación de Pearson ya lo cubrimos también. Listo. Entonces, bueno, con eso concluyo la clase de hoy. Con eso cubrimos las medidas de variabilidad. Vimos rango, rango intercuartílico, desviaciones, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Las vimos todas, todas. Y las propiedades, claramente. Y las propiedades. Me quedé pendiente de la descomposición de la varianza. Eso es cuando usted tiene grupos, pero después lo hablamos. Y la estandarización, que es un tema muy, muy fácil. Ese sí es para comparar valores en muestras diferentes, pero eso lo vemos la próxima vez. Listo, eso es la clase de hoy.